Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Enero 29. La justicia satisfecha. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. Bueno, mis hermanos, vamos a iniciar orando a nuestro buen Señor y presentando este devocional en las manos de nuestro Dios bondadoso. Oremos al Señor. Padre, bueno, muchas gracias. Buenos días, Señor. Qué gratificante es poder saber que estamos acá una vez más delante de ti, vivos, Señor. Ver también a nuestros familiares, a los que viven con nosotros, los cónyuges, los hijos, los padres. Gracias por concedernos el verles, Señor. Como siempre o lo menciono en oración familiar, sabemos que es mucho mejor estar contigo, pero a la vez es gratificante poder levantarnos y verlos ahí, Señor. Por eso gracias, Dios mío, porque no es solamente estar vivos, no es solamente el tener salud o tener fuerzas en medio de la enfermedad, es saber que tus nuevas misericordias están ahí acompañándonos, es saber que tus nuevas misericordias están ahí, Señor, con nuestras vidas y no porque nos levantamos rápido a pedirlas, simplemente porque te ha placido que en Cristo Jesús sea ese regalo diario para nosotros, Señor, porque nadie ha atesorado oraciones o nadie ha atesorado buenas obras para ganarse esas nuevas misericordias. Simplemente por estar unidos a Cristo, Señor, tú nos las has concedido. Y es gratificante, Señor, por eso saber que el hoy venir delante de ti en oración, Señor, no es algo perdido, porque no estamos simplemente ante el gran Dios creador, sino que aparte de eso estamos ante el gran Dios y Padre nuestro. Hoy por Cristo podemos acercarnos delante de ti. Y el mensaje que el devocional trae, el mensaje que trae este devocional, Señor, es recordarnos esa razón por la cual hoy podemos entrar ante tu trono de gracia y llamarte Padre nuestro. Así que qué maravilloso, Dios, que podamos tenerte a ti como Padre. Pero también, Señor, aprovechamos estos momentos para acercarnos a ti y pedirte perdón, Señor. Siempre, lamentablemente, podemos estar ante la triste realidad de a veces ir ante nuestro lecho de descanso, olvidar nuestro día, Señor, y olvidar que pecamos, olvidar que te ofendimos y acostarnos como si nada hubiese pasado, Señor. O a veces pecar de manera tan leve, Señor, que terminamos viendo esos pecados como insignificantes o como no necesarios de llevar ante tu presencia y terminamos contaminados y por lo tanto terminamos ofendiéndote, Señor. Por eso, Dios, abre calle a nuestro entendimiento, ayúdanos a entender la seriedad siempre de nuestros pecados y saber o entender que por el más mínimo pecado tú enviaste a tu Hijo a la cruz del Calvario a morir y a sufrir tu santa y justa ira. Por eso no pueden haber pecados insignificantes, de tal manera que no sean llevados a tu presencia para clamar tu perdón y suplicar como siempre y cada día esa santificación que necesitamos de parte de tu Espíritu y tu palabra, Señor. Por eso perdónanos, límpianos de toda contaminación de carne y de espíritu, santifica nuestra vida y concédenos, oh Dios de la gloria, el buscarte siempre, el honrarte con todo nuestro ser. Muchas gracias te damos, Dios, por este devocional y por el mensaje que este devocional nos traerá hoy una vez más, Señor. Gracias, muchas gracias te damos por Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy, enero 29, nos corresponde el devocional bajo el título La justicia satisfecha. Así que si algún hermano quiera leer el devocional que corresponde el día de hoy, por favor levante rápido su mano para que pueda compartirnos entonces la lectura. Hermano Carlos,
extrañaba su lectura. Bienvenida. Gracias. Enero 29. La justicia satisfecha. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. Dios no es un abuelito sonriente ni un Santa Claus cósmico que se dedica a dar regalos y que no le importa lo demás. No. Él es santo y justo. Por tanto, los seres humanos, por causa del pecado, estamos separados de Dios. Existe una hostilidad entre la humanidad y nuestro Creador. Este no es un mensaje que escucharás muy a menudo y ciertamente no es muy agradable. Sin embargo, Dios no pasa por alto esta hostilidad. Él nunca lo ha hecho y nunca lo hará. La Escritura es muy clara en cuanto a la disposición de Dios hacia el pecado. De hecho, Pablo describe al ser humano como enemigo de Dios y deja en claro que el pecado nos separa de él. El lenguaje de Pablo también nos recuerda las palabras del salmista que dice de Dios: aborreces a todos los que te hacen iniquidad. Salmo 5:5. Un mensaje que no es agradable de leer ni fácil de entender a primera vista. ¿Dónde pues está nuestra esperanza? ¿Cómo podemos llegar a reconciliarnos con Dios? ¿Cómo puede Dios castigar el pecado como lo merece y aún así perdonar a los pecadores? Cuán grande la sabiduría de Dios en el pecado y la vergüenza. Vino un segundo Adán a pelear y rescatarnos. Jesús, por su muerte en la cruz, satisfizo la justicia de Dios. Él cargó sobre sí mismo la obligación de obedecer de manera perfecta la ley de Dios y nuestra deuda por no hacerlo. Luego Él satisfizo nuestra obligación a través de su vida sin pecado y canceló nuestra deuda por su muerte sacrificial en la cruz. Cuando nuestra separación de Dios resultó en aborrecimiento de parte de Dios hacia nuestra existencia pecaminosa, Él no nos abandonó. En cambio, Dios vino y nos reconcilió mediante su Hijo. Si esto no suena como la mejor noticia de todas, no han entendido de manera adecuada la seriedad de tu pecado, o la realidad de su juicio, o la magnitud de nuestra salvación. Para los que han sido cristianos durante algún tiempo, es fácil que la familiaridad se convierta en indiferencia si no es menosprecio. No obstante, la muerte de Cristo no es solo el punto de partida de nuestra fe, es nuestra fe. Así que detente y mira cómo el segundo Adán, el humano perfecto, tuvo éxito donde el primer Adán falló. De manera que derrotó al diablo y revirtió los efectos de la caída. Este es el Evangelio. Tus pecados han sido perdonados. Has sido rescatado. Ahora eres amigo cuando alguna vez fuiste enemigo. Cristo es ahora tu confianza, tu paz y tu vida. La realidad de estar en Cristo no es un asunto trivial. Es una garantía asombrosa. Cuando estábamos indefensos ante el pecado, el poder de Cristo nos liberó. Cuando no podíamos pagar una deuda tan grande, Él la llevó en el madero. Pedro 2:24. Ahora estás sentado con Él en los lugares celestiales. Tu éxito más grande hoy no te levanta más de lo que Él ya te ha levantado. Tampoco tu más grande lucha o fracaso puede bajarte de ahí. Colosenses 1:15-23. Ok, ahí tenemos un gran devocional, un hermosísimo devocional, un consolador devocional, pero como siempre que debe llevarnos a confrontación y debe llevarnos
a examinar nuestra vida para preguntarnos de qué manera nosotros, pues obviamente estamos caminando, ¿no? Cuál está siendo nuestro comportamiento al respecto, por algo que vamos a encontrarnos en el devocional. Y note que obviamente él empieza a reafirmar, hay un texto muy bonito que es el de Romanos capítulo 5, uno de los textos que nosotros usamos para meditación previa a la Santa Cena uno de esos es ese, Romanos capítulo 5, versículo 1 al 11. Y note incluso como lo dice, voy a leerlo. Dice, bueno, voy a leer más bien desde el 6, versículo 6 al 11 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y esto muestra obviamente la seriedad del asunto, de la condición del ser humano. No, como dice aquí, Dios no es un abuelito sonriente, y yo añadiría, no es un abuelito alcahueta que mientras los papás dicen a sus hijos, no le voy a dar tal cosa, el abuelito alcahueta llega y le da. Dios no es ese tipo de Dios, no es el Santa Claus o el Papá Noel, como decimos, cósmico, que se dedica a dar regalos y que simplemente pregunta, ¿cómo te portaste? Bien, toma tu regalo. O sea, no es esa ficción, ¿no? Él es santo y justo y dice que los seres humanos por esa causa estamos o están separados de Dios. Y cuando digo están y no me incluyo ahí, es porque aquellos que estamos en Cristo, pues ya no estamos en esa condición. Mientras que el ser humano sin Cristo, como dice la palabra, está destituido de la gloria de Dios. Y esa es la condición del ser humano. Ayer precisamente al citar Romanos 5, 1 al 10, como mensaje o meditación previa a la Santa Cena, recordábamos esto, de que sin Cristo éramos enemigos de Dios, estábamos separados, lo cual es un mensaje, como dice aquí, no aceptable, no es un mensaje muy agradable. No es un mensaje, es un mensaje olvidado y lamentablemente desde muchos púlpitos pues es un mensaje que no conviene estar obviamente diciendo a la persona inconversa que es enemigo de Dios. No conviene decírselo a las personas. De por sí el ser humano, el impío o el ser humano que no tiene a Cristo en su corazón, que no está rendido a Cristo, y no digo el ateo, porque el ser humano puede creer en Dios, los demonios creen y tiemblan y aún así ya están destinados para condenación. Así que el ser humano sin Cristo de por sí vive pensando en que es muy creyente en Dios, el ser humano vive pensando en que ama a Dios, pero por lo tanto no se considera de esta manera enemigo del Señor. Por eso es un mensaje que no es para escucharlo tan a menudo, no es agradable, no es fácil de entender, porque el ser humano sin Cristo no quiere no quiere percibir o no entiende que su estado sin Cristo es de enemistad con Dios. Dios lo considera a él como su enemigo, pero como el ser humano vive pensando eso, no, Diosito por aquí, Diosito por acá, es que yo tengo en cuenta a Diosito, es que sí, y como tiene lenguaje de Dios y como en su lenguaje no es Dios, te odio, Dios, voy a pelear contra ti, Dios, tú eres lo peor, entonces como él dice o cree que ese no es su lenguaje, sino que su lenguaje es realmente de una persona que cree, entonces pues él asume que cómo puede considerarlo Dios su enemigo. Sin embargo, esta es la condición. El ser humano está en enemistad con Dios. El ser humano sin Cristo está en una condición de enemistad, es enemigo. Dios lo considera su adversario. Ahora, ante esto obviamente surge la pregunta, ¿dónde está entonces, cuál es la esperanza de la humanidad?
cómo el ser humano puede llegar a ser reconciliado con Dios, cómo Dios puede castigar el pecado como lo merece, pero a la vez perdonar a los pecadores. ¿Cómo puede hacer Dios? Y aquí surge una especie de poesía, ¿no? Dice: cuán grande la sabiduría de Dios en el pecado y la vergüenza. Vino un segundo Adán a pelear y rescatarnos. Y ante eso, ahí donde entra el Señor Jesucristo. Ahí donde entra el Señor Jesucristo, cumpliendo con lo que uno llama, o con lo que uno ha hablado doctrinalmente, con ese pacto eterno de redención, ese acuerdo intertrinitario entre las personas de la divinidad, donde en algún momento de la eternidad, Dios, sabiendo lo que iba a pasar con la humanidad por causa de los primeros padres y su caída en desobediencia, entonces ellos acordaron qué ocurriría o cómo se haría con los seres humanos. Y es donde entra Cristo para convertirse en aquel que sería el Salvador y el Redentor de pecadores. Dice Jesús: por su muerte en la cruz satisfizo la justicia de Dios. Él cargó sobre sí mismo la obligación de obedecer de manera perfecta la ley de Dios y nuestra deuda por no hacerlo. Porque el Señor vino a eso. El Señor vino a dos cosas acá a la tierra. Vino a dar gloria a Dios, es decir, vino a hacer lo que el ser humano no podía hacer. Vino a vivir de manera perfecta para la gloria del Señor. Y en segunda medida, ¿verdad? Lo cual obviamente lo primero daría lugar, en segunda medida vendría entonces a redimir al pecador. Entonces vino primero a ser ese perfecto sustituto. En algún devocional creo que les decía que hablaba con un vecino y me decía: ¿usted no cree, vecino, que Cristo tuvo que haber tenido ahí su pecadito, ahí su guardadito? Pues él era humano, ¿no? Yo creo que él tenía deseos, yo creo que él tuvo que haber. Yo le decía: vecino, pues de eso se trata el evangelio. Porque si Cristo hubiese pecado, entonces Él no hubiese podido ser nuestro Redentor. Él no hubiese podido ir a la cruz en lugar de pecadores. La razón por la cual Él pudo ir en lugar de pecadores a la cruz del Calvario, a morir por pecadores, es porque fue un sustituto perfecto. Si Cristo hubiese cometido tan solo un pecado, tan solo un hito y chiquitico, Él hubiese ido a la cruz, pero a morir por su propio pecado. Así que Él tenía que ser perfecto. La Biblia habla del Cordero Inmaculado, el Cordero perfecto, y Cristo fue eso. ¿Ve? Es parte obviamente de predicar el Evangelio y de que la gente entienda entonces qué fue lo que Cristo vino a hacer primeramente. Y vino en primera medida a vivir en perfección, a vivir en una plena obediencia, a vivir y hacer lo que el primer Adán no hizo, como predicadores lo han ilustrado. El primer Adán en medio de un paraíso falló. El segundo Adán en medio de un desierto, en medio del desierto y en medio de todo desacomodado, él venció, él tuvo éxito. Y eso fue lo que vino a hacer el Señor. Primero, a cargar sobre sí la obligación de obedecer de manera perfecta la ley de Dios. Por eso muchos se confunden cuando el Señor dice: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces dicen los judaizantes: sí ve, la ley está vigente y todavía hay que cumplirla de manera perfecta. Y yo creo obviamente en el decálogo de Dios, no creo es en los otros actos ceremoniales de la ley. Pero cuando Cristo vino, Él no vino a abrogar la ley en vida, Él no vino a decir continuamos con la ley. Él vino a cumplir la ley. Por eso la ley se cumple en Cristo y culmina en Cristo, porque Él vino a hacer lo que finalmente nadie podía haber hecho, nadie había hecho, nadie estaba haciendo y nadie podría hacer, a cumplir perfectamente la ley. Cargó sobre sí esa obediencia que desde el comienzo se le demandó al ser humano y que desde el Edén no pudo cumplir. Pero luego entonces, al poder ser ese sustituto, al poder cumplir los requisitos de ser sustituto, de ser representante, entonces sube a la cruz para poder pagar, para poder cargar con nuestra deuda.
Dice, Él satisfizo nuestra obligación a través de su vida sin pecado y canceló nuestra deuda por su muerte sacrificial en la cruz, que es lo que se conoce como la expiación, ¿no? El término expiar, recordemos que tiene que ver con eso, como cubrir algo, pero no cubrir en un sentido de tapar, sino cubrir en un sentido económico, de saldar la deuda. Eso vino a hacer el Señor Jesucristo, vino a saldar una deuda impagable por nosotros los seres humanos. Vino a ser perfecto como nadie podía ser perfecto. El ser humano, si el ser humano, para que el ser humano pudiese velar por su propia redención, el ser humano tendría que hacer esto por sí mismo. Morir por su pecado, resucitar por sí mismo y luego empezar una vida perfecta. La pregunta es, empecemos por eso. Su deuda es tan grande que con la sola muerte no le bastaría. 2, resucitar por sí mismo no puede. Y segundo, resucitar y a partir de ahí tener una vida perfecta, tampoco. Por lo tanto, la redención del ser humano por sí solo era imposible. Es decir, el ser humano ya estaba vuelto nada y necesitaba un representante para poder librarse de tal deuda. Así que Cristo vino a hacer eso. Satisfizo nuestra obligación a través de su vida sin pecado y luego expió nuestra deuda, es decir, canceló nuestra deuda por su muerte en la cruz. Cuando nuestra separación de Dios resultó en aborrecimiento de parte de Dios hacia nuestra existencia pecaminosa, lo especial de eso es que no nos abandonó. Ahora, yo les hablaba ahorita de el pacto de redención, el pacto entre el Padre y el Hijo y el Espíritu por nuestra redención. Un acuerdo intertrinitario, es decir, un acuerdo entre las personas de la Trinidad que existió allá en algún lugar. Ahora dice, ¿y dónde dice eso la Biblia? Bueno, cuando Cristo está acá, dice, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que todo aquello que Él me ha entregado no se pierda, sino que yo lo resucite en el día postrero. Él no estaba hablando de cosas, Él estaba hablando de personas que el Padre le había entregado. Y que la voluntad del Padre era que no se perdiera ninguno. Y uno dice, pero ¿cómo así voluntad? ¿Y en qué momento se habló eso? ¿En qué momento se charló, se dialogó eso? En algún momento de la eternidad. Dios sabía lo que iba a pasar. Y un acuerdo. El Padre daría, en enseñanzas doctrinales eso no dice esto, el Padre determinó la salvación para aquellos que caerían en Adán. El Hijo tendría la tarea de venir a lograr, a conseguir esa salvación por medio de su vida perfecta y por medio de su sacrificio en la cruz. Y el Espíritu Santo se encargaría de aplicar todo eso que Cristo logró en la cruz del Calvario. Por eso Cristo dice que el Espíritu Santo vendría a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Pero lo hermoso es esto. ¿Qué determinó el Padre? ¿Y por medio de quién lo lograría? Determina la salvación y la logra por medio de Jesucristo. Y es el Espíritu Santo el encargado de no venir, como a veces algunos quisieran enseñarnos, como que el Espíritu Santo viniera a hacer su propio ministerio. No, yo vengo a llenarlo de poder, a ungirlos y a que hagan cosas maravillosas y esto y lo otro, y como si se centrara en Él. El Espíritu Santo, la labor de Él es venir a mostrar, a enseñar la labor de Cristo en la cruz del Calvario. Y lo que Él vino a hacer es a satisfacer la justicia demandada de Dios. Y eso se cumple de dos maneras, viviendo perfectamente, pero a la vez cancelando una deuda de aquellos que estaban en deuda con el Señor. Por eso dice aquí, cuando nuestra separación de Dios resultó en aborrecimiento de parte de Dios hacia nuestra existencia pecaminosa, Él no nos abandonó. En cambio, ¿qué dice? Dios vino y nos reconcilió consigo mismo. ¿Y por medio de quién? Por medio de su Hijo. Y ojo con esto, porque hermanos, si esto no suena como la mejor noticia de todas, no se ha entendido de manera adecuada la seriedad del pecado o la realidad de su juicio o la magnitud de nuestra salvación. Por eso se requiere, mis amados hermanos, entender esto. Y es lamentable cómo a veces las iglesias y los que están dirigiendo las iglesias
livianado su mensaje y han centrado su mensaje, como hablábamos ayer, de manera antropocéntrica. Ya, ¿qué es el evangelio? Es cambiar de vida, es dejar de ser malo y volverse bueno. ¿Qué es el evangelio? Es que antes yo era pobre y ahora tengo dinero. Es que antes me mantenía enfermo y ahora tengo salud. Y han materializado, han terrenalizado el evangelio, y el evangelio es mucho más que eso. De tal manera que no se entiende o se ignora el poder que hay detrás de todo eso. Por eso cuando se habla del tema el evangelio, recordemos que la palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Pero como diría o como se enseña, si hay buenas noticias o el peso del significado de evangelio como buenas noticias, se encuentra en un contexto, es decir, cuando se entiende que habían malas noticias. Y yo he explicado a los jóvenes, por ejemplo, a los adolescentes, les explico esto. Una buena noticia, por ejemplo, a alguien, los jóvenes les digo, tú crees que que en la entrega de boletines lo más posible es que has perdido unas 3 materias. Y eso causa miedo. Entonces yo les digo a ellos van con sus padres, tienen mucho temor, pero llegan el boletín y se dan cuenta que en el boletín no perdieron ninguna materia. Eso es una buena noticia para ellos. Aquellas personas, otros están lidiando con enfermedades, pero hay momentos donde hay personas que tienen que sacarse algunos exámenes, y tal vez usted ha estado entre esos, donde existe que posiblemente algo esté mal y entonces todo esté apuntando a una enfermedad fuerte. Así que el doctor dice, me da la impresión de que esto está en tu vida, pero no sé, tómate estos exámenes y vamos a descartarlo. Y usted se saca los exámenes, toma el resultado, va al doctor, el doctor dice, mira y dice, no, descartado tal cosa. Y usted descansa porque ha recibido una buena noticia ante una posible mala noticia. En el caso del evangelio es que hay una buena noticia, pero no ante posibles malas noticias. Es ante terribles malas noticias o ante una terrible realidad. El ser humano está en enemistad con Dios. El ser humano está alejado, separado de la gloria del Señor. El ser humano está destinado para condenación. Y entonces es Cristo que viene a dar esa buena noticia. En la antigüedad, antes de Cristo, es decir, antes de Cristo venir, las buenas noticias estaban solamente enfocadas sobre una nación, y las naciones extranjeras, para que alguien pudiese disfrutar de los beneficios de Dios, tenía que venir al pueblo, a la nación de Israel, y ahí poder encontrarse con el mensaje del Señor. Ahora, no es que toda la nación era salva, porque recordemos que aún dentro de esa nación israelita había dentro de ella un pueblo espiritual, y solamente las personas que entendían el mensaje de Dios pues podían ser partícipes y podían entonces ser partícipes de la simbología, de los sacrificios. No todo el que ofrecía un cordero ya inmediatamente era perdonado. Dios mismo rechazó a través de los profetas esos sacrificios tan llenos de frialdad, esos ayunos tan llenos de frialdad, esos días de reposo tan llenos de carnalidad. No lo soporto, no quiero más sus días de fiesta, sus lunas nuevas, sus días de reposo, sus sacrificios. Estoy hastiado de todo eso. Así que no simplemente por estar ofreciendo, sino solamente aquellos que espiritualmente entendían el mensaje eran alcanzados entonces por lo que Cristo haría en la cruz del Calvario, y eso entonces los alcanzaría a ellos. Pero ahora cuando Cristo viene a convertirse en aquello o en aquel que, como lo profetizaron los antiguos o los profetas, en el deseado de todas las naciones, en aquel Salvador, no solamente de una nación o de personas de una nación, sino que ahora sería el Salvador del mundo entero, como cuando dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero que viene a salvar no solamente personas de una nación, sino a salvar personas de todas las naciones. Y esto por eso es un mensaje maravilloso. Cristo vino a reconciliarnos con Dios. Dios envió a su Hijo para reconciliarnos consigo mismo. Y eso es lo especial también de la bondad del Señor, de la misericordia de Dios, de su amor, de su benignidad tan inescrutable, de su gracia sublime. ¿Por qué? Porque el ser humano
no se le entregó al ser humano la tarea de reconciliarse con Dios, porque está incapacitado para ello. Al contrario, ¿qué hizo? Dios mismo tomó la tarea, enviando a su Hijo. Y por eso reitero esta frase, estas dos líneas. Si esto no suena como la mejor de todas las noticias, entonces no has entendido de manera adecuada la seriedad de tu pecado. El ser humano, por eso noten lo que pasa con el ser humano. Él puede decir, no, yo necesito de Dios. Ok, necesitas de Dios. ¿Por qué no rindes tu vida a Cristo? No, pues no quiero, pero no, yo necesito de Dios. Yo estoy con Dios, yo hablo con Dios, me encomiendo a Dios, yo le pido a Dios. Pero no quiere rendirse a Cristo. Él no entiende, tal personas no entienden la seriedad de su pecado y no entienden que la única manera entonces para poder estar a paz y a cuentas con Dios es a través de Cristo. Y al no entenderlo, pues lamentablemente no va a poder acceder a los beneficios que Dios da solo y únicamente por medio de Cristo. Vivimos en una era tan humanizada, incluso en el tema del Evangelio, que hay personas que pueden llegar a pensar que hay salvación fuera de Cristo. Que pues, y mira, esa persona es creyente. ¿Qué piensa de eso? Bueno, no sé, es que él es buena persona, es que él hace caridades, es que es un buen hijo, es un buen esposo, es un buen padre, es etcétera, bueno en esto, en aquello. Entonces, pues yo no sé, yo no creo que Dios lo condene, pero Dios estableció que la única manera de acercarse a Él es por medio de Cristo. Pueden las personas tener un buen corazón, pueden las personas tener buenas acciones y no se niega eso. Y es loable, uno dice, bueno, por lo menos está teniendo un buen comportamiento, pero mis hermanos, la única manera de satisfacer la justicia de Dios es Cristo. No hay otra manera, mis hermanos, de encontrar aceptación de parte de Dios, sino solo y únicamente por medio de Cristo. El ser humano es acepto en Cristo ante Dios. No hay otra manera. Para los que han sido cristianos durante algún tiempo, es fácil que la familiaridad se convierta en indiferencia, sino en menosprecio. Y aquí es, amados hermanos, mucho cuidado con esto, porque algo tan glorioso puede llegar a convertirse en algo simple. Ya llevo 20 años en la vida cristiana, 15 años, 30 años, y entonces ya lo que Cristo hizo puede convertirse en, sí, pues, sí, Él me salvó, pero hermano, es algo que debemos reforzar cada día de nuestra vida. Es algo que debemos tener tan claro y es algo que debe gozarnos cada día porque, hermano, realmente íbamos al infierno. Ya en alguna ocasión hablaba con los hermanos y les decía, yo vengo de esa era de los evangelistas. ¿Y quiénes eran los evangelistas? Los que habían sido lo peor, que habían sido asesinos, violadores, guerrilleros, y entonces esas personas iban a las iglesias a contar su testimonio y entonces los invitaban de varias iglesias y entonces decían, yo era tal cosa y yo era tal otra y había asesinado y yo hacía pacto con el diablo, esto y lo otro y el Señor me llamó y entonces, y uno decía, uy, esa persona sí tiene un testimonio impresionante. Hermano, y yo en mi juventud, yo decía, yo no haber sido un drogadicto, así un ladrón bien perdido para poder ir a contar un testimonio así. No, yo que era pues un chino ahí de la calle ya que mantenía con vaguitos y ya, no, yo no tengo testimonio. Entonces, y yo quería eso, yo decía, no, tan chévere haber tenido un testimonio así fuerte, terrible, y que me invitaran en iglesias y yo poder contar todo lo que el Señor había hecho en mí. No entendía la gravedad de mi pecado, pero fui avanzando, fui creciendo en el Señor y fui comprendiendo, hermanos, que todos estamos muertos en delitos y pecados. Todos, absolutamente todos, íbamos para el infierno y íbamos riendo. Íbamos para el infierno, íbamos felices y tranquilos, hasta que el Señor abre nuestro entendimiento y nos deja ver espiritualmente el camino tenebroso y en bajada y en picada por donde íbamos. A todos, hermano, todos tenemos un gran testimonio que contar. Íbamos para el infierno, no nos dábamos cuenta, pero el Señor nos encontró en el camino y nos rescató.
No necesito haber sido un violador, un brujo, un satanista, un asesino, un terrible ladrón para poder contar un gran testimonio. Todos tenemos un gran testimonio para contar. Iba para el infierno. Ni siquiera sabía. Detestaba a Dios y ni siquiera sabía. Pero el Señor me encontró y el Señor me salvó. Y me salvó por medio de Jesucristo, quien pagó por mí esa deuda que ni siquiera yo entendía la dimensión de esa deuda. Entonces, ¿y tú qué eras? No, pues yo nomás era mentiroso, pero mentiras piadosas, chiquiticas. Yo me robaba las moneditas de por ahí, pero nomás, ¿no? A mí me faltaba ser cristiano, porque yo era una excelentísima persona, una persona de rectitud, ya. El Señor era buscándome porque estaba habido de que yo fuera de sus hijos, o sea, hermanos, estábamos muertos. Yo no estaba enfermito. Yo estaba muerto, usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, podridos, olíamos nauseabundo delante del Señor, destituidos de su gloria. Él nos encontró y por medio de su Hijo nos reconcilió con Él, mis hermanos. Por eso tenga cuidado en que este mensaje de la salvación, de la justificación, de la justicia satisfecha por Cristo, ante nuestra incapacidad para lograrlo, se convierta en un mensaje tan simple. Es algo por lo cual debemos agradecer cada día. Hermano, cada día que usted se acerque en oración, hermano, recuerde el Evangelio, porque cada vez que estamos delante de la presencia de Dios y que Él nos dice que podemos acercarnos confiadamente ante su trono de gracia, es un recordatorio que si no fuera por Cristo, tú hoy serías rechazado. ¿Sabe cuántas personas hoy están diciendo Padre nuestro que está en el cielo, Santa María, Madre de Dios, Diosito, y se echan la bendición o la cruz más bien, y creen que creen que ya tienen la bendición? ¿Sabe cuántas personas hoy elevaron oraciones o rezos sin darse cuenta que fueron rechazados, que no fueron oídos? ¿Sabe cuántas personas están creyendo que cuando se mueran ya irán al cielo porque simplemente fueron buenas personas, porque simplemente hablaban de Dios de vez en cuando? Pero es tan común eso que la gente ni siquiera asume la gravedad de su pecado. Cuando uno hablaba, o cuando el ser humano cree que Dios no puede estar tan airado como con él. Él no es un asesino, él no es un ateo empedernido, él no es un satanista. Y cree que simplemente ya, Dios, la gente que necesita a Dios es eso, de allá, los que están perdidos. Yo no. El ser humano no asume, no entiende la gravedad de su pecado. No obstante, la muerte de Cristo no es solo el punto de partida de nuestra fe, es nuestra fe. La muerte de Cristo es la razón de nuestra fe, mis amados hermanos. Así que hoy detente, mira cómo el segundo Adán, es decir, Cristo, el humano perfecto, tuvo éxito donde el primer Adán falló. De manera que derrotó al pecado y revirtió los efectos de la caída. Este es el Evangelio, mis amados hermanos. Tus pecados han sido perdonados, has sido rescatado. Miren lo que dice Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. Y le doy la oportunidad a un hermano que quiera leernos ese texto, por favor. Hebreos 2. 14 y 15. Hermano o hermana que lo tenga, por favor puede leer el texto. Dice la palabra de Dios: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así es, muchas gracias, mi hermano. Entonces, note este texto maravilloso al respecto, mis hermanos. Ya, realmente el Señor, y tenía, obviamente, por eso Cristo tenía que ser hombre para poder derrotar. Satanás de alguna manera derrotó al hombre en el Edén y lo sometió a muerte y lo esclavizó por el pecado.
Cristo tenía que ser hombre para que como hombre venciera el pecado muchas veces. Cada vez que la tentación venía a Cristo, Cristo la rechazó. Cristo venció los ofrecimientos del pecado. Cristo venció las tentaciones a pecar. Pero luego en la cruz, como hombre, murió. Y como hombre resucitó para vencer por medio de la muerte a Satanás, destruirlo, destruir a aquel que tenía el imperio, las llaves, y entonces llevarnos a nosotros, como dice el texto, ¿qué? A liberación. Por eso repito esa frase que leí ahorita, hermanos. Detente y mira cómo el segundo Adán, es decir, Cristo, porque así lo llama Pablo en Corintios, el segundo Adán, el humano perfecto, tuvo éxito donde el primer Adán falló, de manera que derrotó al diablo y revirtió los efectos de la caída. Eso es el Evangelio, o es una de las formas de definir el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio sino esto? Que el hombre, habiendo caído en pecado, Dios, y habiendo entrado en enemistad con Dios, Dios envió a Cristo para que en lugar de él fuera obediente, para que Cristo obedeciera perfectamente y en la cruz tomara el lugar del hombre caído y pudiese morir en lugar de él por sus pecados y de esa manera entonces lograr para el hombre redención, lograr para el hombre perdón, lograr para el hombre justificación. Obviamente tiene el hombre, con base a esto, que creer en Cristo. Y por eso nuestros pecados han sido perdonados. Por eso hemos sido rescatados por el Señor. Eso es lo que se conoce como redención. La redención es el hecho de haber sido liberados del poder del pecado y por lo tanto perdonados nuestros pecados. Eso es lo que se conoce como redención. Expiación, ¿qué es? Como lo vimos ahorita, es Cristo cubriendo, saldando nuestra deuda pecaminosa. Y decirlo así, saldando nuestra impagable deuda pecaminosa. Y una vez pagada esa deuda en la cruz, entonces a través de su sangre, ¿qué hace el Señor? Logra redención y perdón de nuestros pecados. Nos libera, y eso es la redención. Nos rescata del poder del pecado y logra el perdón para nosotros. Es redención. Ahora eres amigo, cuando alguna vez fuiste enemigo. Cristo ahora es tu confianza, tu paz y tu vida. Por eso Romanos 5.1 dice eso. Dice que nosotros tenemos paz con Dios por medio de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Tenemos paz para con Dios. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz, pero esa paz no es tenemos tranquilidad, tenemos reposo, no, esa paz es ya no tenemos enemistad con Dios. Cristo es nuestra paz entre Dios y nosotros. Es decir, Cristo es la manera en cómo ya no va a haber enemistad, sino que va a haber ¿qué? Reconciliación. Hay paz, ya no hay guerra entre Dios y nosotros. Ahora, Dios sigue estando en guerra con los que no están en Cristo. Sigue habiendo enemistad con aquellos que no están en Cristo, pero con nosotros, los que hemos sido alcanzados por gracia y se nos ha concedido fe para rendir a Cristo, con nosotros ya no hay enemistad. Y cuando pecamos, sin duda alguna, Dios se ofende, como aquel padre se ofende cuando su hijo le desobedece, pero ya no en un sentido de enemistad, no en un sentido de otra vez mi enemigo, pídeme perdón, listo, mi amigo. No, pecaste, mi enemigo. No, ya no en ese sentido. Una vez redimidos, somos adoptados por el Señor y ahora cuando pecamos, gracias al Señor por regeneración, nuestra forma de pecar es muy distinta a como pecamos antes de Cristo. Es decir, porque cuando pecamos ahora hay un sentido de miserableza en nuestra vida y espero que lo haya, hermano. Y obviamente quisiera decirte, espero no peques más. Lamentablemente, por causa de nuestra naturaleza pecamos y pecaremos, pero lo hermoso de todo esto es que ya no hay un sentido de una satisfacción constante, pequé, quiero volver a pecar y volver a pecar. Eso es practicar el pecado. Ya cuando pecamos, gracias a Dios, ahí es un sentido de miserableza, hay un sentido de suciedad en nosotros y ojalá Dios nos ayude a que eso cada vez se haga más fuerte para que podamos recordar las consecuencias del pecado. Cristo ahora es tu confianza y tu paz. La realidad de estar en Cristo, hermanos, no es un asunto trivial. Por eso
Les decía al principio, eso es un mensaje bastante gratificante para nosotros, pero también de observar nuestra vida, de examinarnos. Esta enseñanza es tan gloriosa, es tan maravillosa, pero lo pregunto, ¿lo es para ti? Porque ella es en sí gloriosa. Ella realmente, esto es un mensaje asombroso, hermano, pero ¿realmente lo estás viendo de esa manera? ¿O ya la doctrina de la justificación, ya la doctrina de la sustitución, de la expiación, de la propiciación, ya es, sí, bueno, chévere? Yo recuerdo que alguna vez, unas hermanas, ah, estaban lidiando en su iglesia porque su pastor, pues en alguna ocasión al iniciar la iglesia era hablaba mucho de la obra de Cristo, y luego ellos dicen que empezaron a ver cómo su pastor empezó a hablar ya más de dinero, más de conquistar el mundo, más de ser exitosos, y que ya se lo abordaron. Dice que abordaron al pastor y dijeron: pastor, es que usted antes nos predicaba el evangelio, nos recordaba acerca del sacrificio, y pues nos llevaba a adorar, a agradecer al Señor. Entonces, y usted ya predica mucho de dinero y de estatus y de posiciones en el mundo, y que el Señor nos vino fue a engrandecer en este mundo. Pastor, quisiéramos que volviera otra vez a predicarnos el evangelio. Entonces dijo: bueno, hermanitos, bueno, gracias por el consejo. Y ellos dijeron, pero que el mensaje siguiente dominical fue este, palabra más, palabra menos. Dijo: algunas hermanas por ahí me abordaron, como cuestionándome que yo estaba predicando mucho materialismo, y que yo estaba predicando que pues que debemos ser exitosos. Entonces me dijeron y me aconsejaron que por qué no predicaba otra vez el evangelio. Pero hermanos, eso ya lo sabemos. ¿Para qué voy a predicar algo que yo ya sé y que ustedes ya saben? Creo que debemos avanzar a mejores enseñanzas, a enseñanzas más fuertes y más necesarias para este mundo, hermano. Así que yo no voy a retomar algo que ya sabemos y que debe ser tan conocido por ustedes. Y ya dicen, y el pastor volvió y siguió predicando el mensaje que venía. Su mensaje se había convertido en materialista. Su mensaje ahora era dinero, éxito y posiciones en este mundo, porque si somos hijos del rey, entonces debemos actuar como hijos del rey, como personas exitosas. Y ellas dijeron, fue muy triste, y al final tuvieron que salirse de esa congregación porque su pastor realmente se enfocó en eso. Y hermanos, que esto no se convierta en un mensaje trivial para nosotros, en algo tan familiar que ya termina siendo indiferente, termina casi en menosprecio este mensaje. Cuidémonos de eso, porque realmente, hermanos, eso es un recordatorio de por qué hoy estamos delante de la presencia del Señor. Hermano, nosotros estamos indefensos ante el pecado, esclavos, y no solamente esclavos del pecado, ya amamos el pecado. Yo cuando he hablado de eso he dicho a mis hermanos que uno con el pecado sufrió en lo que conocen como el síndrome de Estocolmo. ¿Qué es el síndrome de Estocolmo? De aquel secuestrado que se enamora de su secuestrador. Ya se familiarizó tanto con él que ya lo ve con ojos agradables. Eso pasó con el pecado. Esclavo del pecado. De tal manera que tanto que cuando el pecado nos dominaba y nos llevaba a pecar, nosotros nos sentíamos muy felices. Ya no lo veíamos como enemigo, como algo, nos gustaba. ¿Dónde nos quiere llevar el pecado? Que nos lleve donde quiera, que ahí donde yo quiero estar. Pero el Señor nos abrió el entendimiento y nos dejó ver lo putrefacto del pecado sobre nuestra vida. Estábamos esclavizados ante el pecado, y el poder de Cristo, hermano, nos liberó del poder del pecado. Cuando no podíamos, es decir, incapacitados para pagar una deuda tan grande, Él, el Señor, la llevó en el madero. Como dice Isaías 53, Él cargó sobre Cristo el pecado de todos nosotros. El castigo para yo recibir paz ante Dios, la llevó el Señor. Dios, el Padre, la puso sobre Cristo. Hermano, Él canceló nuestra deuda. Él nos liberó. Él pagó esa deuda impagable por nosotros. Hermano, esto no puede ser un mensaje tan simple en nuestra vida. Eso debe ser un mensaje ante el cual siempre debemos agradecer. Yo he escuchado personas que tienen gratitud hacia alguien, y la frase muy común es que yo recuerdo que Julanito me hizo un favor cuando más lo necesitaba, y yo eso nunca lo voy a olvidar.
y tienen un aprecio hacia esa persona. Y he escuchado de muchas personas esa frase que pareciera ser muy particular, pero esa frase, y esto nunca lo voy a olvidar. Hermanos, nunca. Es más, puedes acumular todos los mejores favores de todo el mundo en medio de las más terribles circunstancias. Nunca esos favores juntos van a poder superar, van a poder igualar, mucho menos superar lo que Cristo hizo por nosotros. No puede, hermano, no puede lo que Cristo logró en la cruz del Calvario convertirse en un mensaje superficial. No puede lo que Cristo logró en la cruz del Calvario convertirse en un mensaje tan trivial. Sal hoy a enfrentarte a este día y todo lo terrible este día, agradecido por lo que el Señor hizo. Qué bueno que cada día podamos decir, Cristo pagó una deuda que yo no podía pagar. Y eso jamás lo voy a olvidar. Siempre voy a agradecerle. Cada vez que nos acerquemos ante su presencia, Dios, gracias. Y aquí estoy. Es porque tú enviaste a tu Hijo a morir por mi pecado, a ser mi sustituto, a liberarme del poder del pecado. Y eso jamás lo voy a olvidar, porque precisamente cada vez que hoy estoy delante de tu presencia, me lo recuerda. Cada oración, hermano, cada oración es un recordatorio de que Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? Porque si no hubiese sido por ello, yo jamás pudiese estar delante del Señor. Él nos liberó del poder del pecado, nos liberó de la culpa del pecado y nos liberó de la condenación del pecado. Y hoy podemos pararnos delante del Señor sin ser esclavo del pecado. Ya me puedo parar delante del Señor con toda tranquilidad porque Cristo me perdonó. Y ya puedo morir tranquilo porque sé para dónde voy. Uy, eso es jactancia, ¿sí? En Cristo, porque si no es por Cristo yo no puedo estar seguro para dónde voy. Como dice Pablo, para el que se gloria en el Señor. ¿Y tú crees que cuando te mueras te vas para el cielo? Claro. ¿Y es que te crees muy bueno? No me creo muy bueno. Es que creo en aquel que murió por mí. Porque si por bueno fuera, estaría muy preocupado. Porque si es por bueno, si es por mis actos, creo que tengo seguro un lugar por allá, en la condenación. Pero es mi fe en aquel que logró la salvación. Es mi fe en aquel que satisfizo la justicia de aquel que me demandaba algo que yo nunca hubiese podido lograr. Ahora está sentado en lugares celestiales. Miren lo que dice Efesios. Le quiero leer de donde surge ese texto. Efesios capítulo 2. Otro hermano que quiera compartirnos leernos. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 6. Hermano o hermana, bien pueda. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 6. Más duro, no le escuchamos, hermano o hermana. Bueno, ya lo leo yo pues. Voy a leer. Bueno, dale, Angie. Él os dio vida a vosotros cuando estaba muerto vosotros en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Así es. Y el versículo 7 dice que para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, ¿verdad? Para con nosotros. Y note lo especial de eso. Dice, estamos con Él en los lugares celestiales. Y eso es lo maravilloso de la unión con Cristo, mis hermanos. Porque uno dice,
¿Dónde estamos sentados en este momento? Yo estoy sentado aquí, en el Espinal Tolima, en una de las sillas de mi casa, literalmente. Pero espiritualmente, por causa de la obra de Cristo y la seguridad de salvación que tenemos en Cristo, hermanos, como dice ahí, estamos ¿en qué? En lugares celestiales, sentados juntamente con Cristo. Hermano, mire esto, esta frase tan hermosa. Tu éxito más grande hoy no te levantará más de lo que Él ya te ha levantado. Y tampoco tu más grande lucha o fracaso podrá bajarte de ahí. Y aquí quiero con esto leer un texto muy especial que es el de Romanos capítulo 8. Quiero que todos me acompañen, voy a leerlo, pero quiero que todos me acompañen a Romanos capítulo 8. Voy a leer los versículos 33 y 34 y luego voy a leer los versículos 38 y 39. Romanos capítulo 8, versos 33 y 34. Y luego saltamos a 38 y 39. Miren lo que dice. Pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Esa pregunta es como si Pablo respondiera a esto. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie, porque Dios los justificó. ¿Quién es el que condenará? Nadie, porque Cristo es el que murió. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo aquí es que lo que Dios ha hecho, nadie lo puede baratar. Si Dios te justificó, nadie te va a quitar esa justificación. Si Dios justificó a alguien, Dios va a preservar a esa persona. Más aún, dice, no solamente Cristo murió, sino el que también resucitó. Recuerde que la Biblia, bueno, Pablo en Romanos 4:25 dice que la razón por la cual Cristo resucitó fue para nuestra justificación. Es decir, nuestra justificación ante Dios, nuestra expiación, redención y justificación no solamente está asegurada por la muerte de Cristo, sino por la resurrección. Como dice Pablo, si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe y nuestra esperanza. Pero como Cristo no solamente murió, sino que también resucitó, hay seguridad. Y no solamente resucitó, el que también ascendió a los cielos y está sentado a la diestra y también intercede por nosotros. Y mira lo que dice el verso 38 y 39. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada que dice, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Hermano, y dentro de ese, ni ninguna otra cosa creada, estamos usted y yo. ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, yo he ilustrado esto? Cuando estaba pequeño y yo iba por la calle con mi mamá, había ocasiones donde yo quería soltarme en la mano de mi mamá porque quería atravesar la calle. Uno es así, suicida desde pequeño. Quería como, y mi mamá, ¿qué hacía? Me agarraba más fuerte y me hacía un jalonazo. ¿Qué es lo que pasa? ¿No hay que lo coge un carro? Y yo digo, a veces somos así con el Señor. ¿Cuántas veces yo he querido soltarme de la mano del Señor? ¿Y sabe qué hace Dios? ¡Tan! Me jala y dice, ¿qué es lo que pasa? ¿No ves que yo lo redimí? ¿No ves que lo justifiqué? Así que no se va a soltar. Hermano, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La justicia fue satisfecha. Pero, hermanos, que eso no se convierta en un mensaje trivial. Que eso no se convierta en un mensaje olvidado, en un mensaje menospreciado, en un mensaje indiferente. Ama al Señor y ámalo con todas tus fuerzas, mi querido hermano. Dicho esto, bueno, recordemos esas tres preguntas, ¿no? Esas tres preguntas que tienen que ver con el hecho del mensaje, ¿no? Mente, corazón y manos. ¿Cómo afecta eso nuestros pensamientos? ¿Cómo cambia esto nuestro corazón, lo que sentimos? ¿Cómo nos lleva esto a actuar? Como te dije ahorita, hermano, sal hoy a tu día, al mundo que nos espera hoy, pero con esto en mente, para que esto, hermano, ponga tu frente en alto y salgas al mundo recordando lo que el Señor hizo con tu vida. Hay un mensaje, hay un texto ahí para meditar. Yo le iba a leer unas partes, pero no sé por qué me olvidó. Bueno, que es el de Colosenses, capítulo 1, verso 15 al 23, mis amados hermanos. Vamos a orar al Señor. Antes quiero leer hay un mensaje que nos dejó nuestro querido hermano Carlos. Dice,
Este capítulo es la explicación más esperanzadora de la humanidad. Reconocer la verdad bíblica de nuestra naturaleza pecadora es el principio de la redención. Quien no acepta y cree esta verdad bíblica no valora la medicina, muerte de Cristo en la cruz, única, eficaz, provista por Dios para restaurar su relación de amistad con Él. Así es, mis amados hermanos. Así es, gran mensaje para poder recordar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, mis amados hermanos. Vamos a orar al Señor y daremos lugar. Si alguien tiene algún aporte, sería bueno, o alguna pregunta, puede hacerlo. Bueno, quiero dar lugar, ayer lo hice, pero creo que terminé orando yo. Si alguien quiere orar con base a esto que hemos hablado, meditado, puede hacerlo, mis amados hermanos. Un hermano o hermana que quiera orar, hay que darle lugar a ellos, mis hermanos. Dale, mi hermano Carlos. Amado Dios, en este día, Señor, te damos gracias infinitas por ese regalo de la salvación provistos por ti en Cristo Jesús. Como nuestro pastor nos ha explicado esta mañana, Señor, estamos convencidos profundamente, Señor, que solamente a través de esta verdad fundamental de nuestra salvación, Señor, podemos estar seguros y esperanzados que a partir de este mundo estaremos contigo, Señor. No hay evangelio más claro, más contundente, más precioso, Señor, que podamos recibir de parte tuya, Señor. Por eso te amamos, por eso te bendecimos y te glorificamos siempre, Señor, porque tú fuiste la respuesta de nuestra condición pecadora, Señor. Sabemos conscientemente, Señor, que íbamos directo a ese lugar de eterno sufrimiento, Señor, y solamente con tu obra en Cristo Jesús fuimos salvados de esa condición, Señor. Nuestras vidas, Señor, están expuestas de ti en todo momento, Señor, y te pedimos que nos hagas ver, Señor, el valor tan importante que es este regalo de la salvación provisto por ti, Señor. Solo tú, Señor, nos pudiste haber enamorado tanto, Señor, con esta obra de amor eterno, Señor, que nuestra gratitud es eterna contigo, amado Dios. Pon en nuestro corazón ese sentimiento día a día, Señor, de que somos salvos por ti, Señor, porque tú así lo quisiste, porque así tú lo estás ofreciendo, Señor, y que nuestra respuesta a ese amor tan grande sea también llevar ese mensaje a otras personas, Señor, que tu bendito evangelio sea conocido por muchas personas, Señor, los que estén muy cerca nuestro y los que están lejanos, Señor, pero que esa verdad maravillosa, Señor, de la salvación no quede oculta, Señor. Pon carga en nuestro corazón para que seamos embajadores tuyos y que gritemos, Señor, a los cuatro vientos esta maravillosa verdad, Señor. Te damos gracias, Señor, y ponemos este día en tus manos. En el nombre santo y precioso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermano. Amén. No sé si alguien tiene algún aporte que quiera compartirnos o alguna pregunta, bien puede hacerlo. Si no, mis amados hermanos, Gracias. dale, mi hermana Grace Cecilia. Pastor, muchas gracias por ese mensaje esperanzador a nuestras vidas. De verdad que me motiva a perseverar cada día más en él. No merecemos tanto amor y tanta bondad. Muchas gracias, Pastor. Dios los bendiga a todos. Amén. Así es, bastante esperanzador, es cierto. Dice ahí, escribe nuestra hermana Paula Andrea, dice, gloria a Dios por su redención y la obra perfecta, gloria a Dios por mostrarnos su misericordia, gracias por amarnos tanto, ayudarnos a todos los días llevar el evangelio a nosotros mismos y a todas las personas a mostrar la obra perfecta de redención. Así es, y es lo que tenemos que hacer, obviamente, que nuestro corazón arda de gratitud por estas verdades tan hermosas, hermano, y cuando nuestro corazón arde de gratitud, nuestro comportamiento va a ser diferente. Cuando un mensaje tan bonito y tan esperanzador como estos se echa al olvido o se vuelve como simple, nuestro comportamiento termina siendo así, simplón y seco
ante el Señor, y por eso a veces el Evangelio se convierte tan monótono, porque verdades tan gloriosas terminan perdiendo su valor en nuestra vida. Y que eso no pase, hermanos. Oremos al Señor cada día para que estas verdades gloriosas del Evangelio hagan saltar nuestro corazón de gozo y obviamente cambien nuestra forma de andar. Hermanos, muchas gracias por todos los hermanos que nos están acompañando. Gracias por estar ahí, firmes en el Señor, mis hermanos, y Dios mediante nos veremos entonces el día de mañana a las 5:30 para que sigamos compartiendo en el Señor. Un gran abrazo a todos, un excelente día, mis hermanos. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, mi pastor. Un abrazo y Dios les bendiga. Gracias, pastor. Dios les bendiga y gloria a Dios.